Yo quisiera que me das unos 3 minutos para responder esta pregunta, porque el Papa Pablo VI, en el año 67, después del concilio, publicó una encíclica que casi nadie conoce, se llama el celibato sacerdotal. Hay una síntesis de ese documento que me va a permitir dar una panorámica, aunque después entremos en un elemento. Lo tengo acá a mano porque me pareció importante. Es una paginita maravillosamente resumida. La encíclica dice: la encíclica del celibato sacerdotal es del 24 de junio del 67, un año y medio después de haberse clausurado el Vaticano II. Pablo VI cumple una promesa hecha a los padres conciliares. El objetivo del documento es salir al paso de un estado de cosas que sacude la conciencia y provoca la perplejidad en algunos sacerdotes y jóvenes aspirantes al sacerdocio y engendra confusión en muchos fieles. El Papa había recogido el parecer y las instancias de muchos obispos. La elección sacerdotal es elección exclusiva, perenne y total del único y sumo amor de Cristo y de la dedicación al culto de Dios y al servicio de la Iglesia, y debe cualificar su estado de vida tanto en la comunidad de los fieles como en la profana. Y luego la parte que me interesa dice: el carisma de la castidad, especialmente de la castidad sacerdotal, es carisma del que es responsable toda la Iglesia, también los laicos. Hermoso es el pasaje sobre la soledad de Cristo. Es una elección libre y definitiva, una conquista continua. Por eso hay que poner los medios queridos por Cristo, entre los que hay que recalcar, además de los conocidos tradicionalmente, la fraternidad sacerdotal, el cuidado por parte del obispo, pero es siempre la persona de Cristo resucitado, sacerdote, buen pastor, la que da sentido a la vida consagrada al servicio de los hombres como Él se consagró. Esta es la visión profunda del tema, y en ese marco ya entran las crisis, las preguntas de la gente, nuestros pecados en ese campo, la formación de los futuros sacerdotes, etc. Pero no genera esto, como lo están diciendo ahora, una doble vida, porque los que no lo pueden sostener hacen esto a oscuras y al final están dañando la misma consistencia de la Iglesia. Precisamente la palabra coherencia es la palabra clave. Tú puedes tener una crisis, ¿cómo afrontarla? Y eso somos todos responsables. Fíjate, voy a contarte un ejemplo personal. Cuando yo era seminarista en San Miguel, tenía una familia muy amiga. Y un día estaba yo muy mal en mi vocación porque el obispo me había reclamado algo injustamente. Fui a esa casa y me recibieron como siempre con cariño, con profundo amor cristiano. No les conté lo que me pasaba, pero estar ahí y sentirme amado por ellos limpiamente me sostuvo. O sea, la amistad de una familia, de los laicos al sacerdote, abrirle su casa, hacerle sentir que lo quieren, es de las cosas más eficaces. Luego la comunidad, a la que yo sirvo, si yo siento esa respuesta. Fíjate, ahí estuve yo en una parroquia. Los niños llegaron a darme la paz. Sus papás los mandaban. Es un mensaje para uno, que lo sostiene. Y luego ya la parte ya más profunda de uno, que busca a sus hermanos sacerdotes para animarse mutuamente y busca sobre todo el contacto con Jesucristo. O sea que es muy peligroso ver esto a nivel puramente humano, y humanamente no se entiende. Y ahí es donde vienen ya las propuestas, que se casen, que se suprima el celibato. De hecho es una ley eclesiástica, y se está discutiendo muchas veces si conviene o no conviene. Es un tema que está abierto, por tanto la ley podría cambiar. Personalmente pienso que la gente nos quiere ver conscientes de esto, asumiéndolo y viviéndolo con plenitud. Y eso es lo que a la gente le hace que tenga confianza en uno, lo busque, haga confidencias y crea en la Iglesia a través de uno. Pero es un tema, repito, abierto. Monseñor, volvamos al tema del celibato. En el histórico, en el año 300, en los inicios de la Iglesia, habían dos situaciones. Las mujeres participaban activamente de los ritos y también
la mayoría de sacerdotes eran casados. Esto vino en una evolución, no es que realmente desde el principio se considera el celibato como un elemento eclesial. ¿Qué es lo que pasó ahí y cómo deberíamos entender esto? ¿O por qué no regresar a esa Hay condición? una breve nota histórica que traje porque era importante, una breve síntesis. Dice, según cuentan los evangelios, Jesús no impuso a ninguno de sus apóstoles la obligación de vivir soltero. San Pablo dice que aquellos apóstoles vivían con una mujer cristiana y añade que tenían derecho a eso. En las cartas a Timoteo y a Tito, al explicar las cualidades que debería tener un obispo, se dice que debía ser fiel a su mujer y saber gobernar bien su casa y a sus hijos. Porque uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Así estuvieron las cosas hasta el siglo IV. Se sabe que en el concilio de Nicea, en el año 325, algunos obispos quisieron introducir una nueva ley para que los ordenados no durmiesen con sus esposas. Ante esta petición, el obispo Pagnufio gritó bien alto que no se debía imponer a los hombres consagrados ese yugo pesado, diciendo también que es digno de honor el acto matrimonial e inmaculado el mismo matrimonio. Y el concilio de Grángeres, en el año 345, condenó a los que decían que no se debía comulgar de manos de un presbítero casado. Les sigo explicando un poco cómo va la teoría, cómo va la historia y cuándo es que ya se impone. Y es en el siglo XII. Fue el Papa Inocencio II quien en el Concilio II de Letrán, en el año 1139, declaró oficialmente que el matrimonio de los sacerdotes estaba no solamente prohibido, sino que además era inválido. A partir de entonces, los sacerdotes de la Iglesia Latina quedaron incapacitados para contraer matrimonio. Esta es la historia. Y fíjate, siglo XII es cuando ya queda como ley eclesiástica para todos los sacerdotes de rito latino, no los de rito griego. Y es una ley que podría cambiar, y eso es importante decirlo. Jesús no obligó. Entonces, este dato hay que tenerlo también presente para ver qué puede pasar. ¿Cree usted que se cambia alguna vez? A eso quería llegar. Y esta es la parte más importante de nuestra conversación. El mismo Papa Pablo VI, cuando ya explica por qué el celibato, habla de Jesucristo. Y esta es la parte que quisiera compartir cuando dice, aquí está la parte que quería leer, está en el número 22 del documento del celibato, dice, el celibato por el reino de los cielos. Aquí está, que este es por el reino de los cielos. Jesús, que escogió los primeros ministros de la salvación y quiso que entrasen en la inteligencia de los misterios del reino de los cielos, cooperadores de Dios con título especialísimo, embajadores suyos, y les llamó amigos y hermanos, por los cuales se consagró a sí mismo, a fin de que fuesen consagrados en la verdad, prometió una recompensa superabundante a todo el que hubiera abandonado casa, familia, mujer e hijos por el reino de Dios. Más aún, recomendó también con palabras cargadas de misterio y de expectación una consagración todavía más perfecta al reino de los cielos por medio de la virginidad, como consecuencia de un don especial. La respuesta a este divino carisma tiene como motivo el reino de los cielos, e igualmente de este reino, del Evangelio y del nombre de Cristo, toman su motivo las invitaciones de Jesús a las arduas renuncias apostólicas para una participación más íntima en su suerte. Él se mantuvo